Hola a todos. En este video les vamos a hablar acerca de la elaboración de un embutido tipo Cabanossi como parte de nuestro proyecto integrador para la materia de industria de cárnicos. ¿Pero qué es el cabanossi? El cabanossi, originario de Polonia, es un embutido semiseco, curado, ahumado y ligeramente especiado. Generalmente se compone de carne y grasa de cerdo, pero puede elaborarse con diversas carnes como pato, pavo, venado y grasa de res o de oveja. Los atributos sensoriales más importantes para considerar al cabanossi son su salinidad, su textura, su color y todo esto está influenciado por la carne y el tipo de grasa empleada. Formulación del cabanossi. Como se puede observar en la pantalla, se presenta cada uno de los insumos que se elaboró para la elaboración del embutido. Cada ingrediente se presenta con su porcentaje exacto y su peso en gramos, también lo que permite replicar la receta con precisión y también la suma total de todos los ingredientes para elaborar una proporción de 1160,9 gramos de cabanossi. En sí, esta tabla es una guía que nos permite asegurar la calidad y las características tradicionales de este popular embutido. Como se mencionó anteriormente, se presentaron todos los insumos que se necesitan para elaborar el cabanossi, pero cada uno de estos cumple con un propósito. Primero, la carne de res, que este aporta sabor, textura y valor proteico. La sal. Este es el realce del sabor y también ayuda parte de la conservación del producto. La grasa de cerdo, aparte de dar jugosidad y sabor, también aporta a la textura del cabanossi. La sal curante. Este también previene el crecimiento microbiano. Siguiendo la temática de los ingredientes, otro también utilizado para la elaboración del cabanossi es el vino tinto, que aparte de añadirle sabor y aroma, también contribuye a la fermentación del embutido. Las especias, por su nombre, dan sabor y también aromas característicos al producto. El tripolifosfato de sodio mejora la retención de agua y la textura. El glutamato monosódico potencia el sabor umami que queremos para el cabanossi. Ingredientes empleados. Entre los demás aditivos que nosotros utilizamos dentro de nuestra formulación se encuentran los nitritos, que en nuestro caso vienen a ser que están en combinación con sal nitriante, los cuales lo que nos permiten es tener una mejor conservación del color que se desarrolle y actúan también como antimicrobianos. Por otra parte, tenemos al agente de maduración, el cual acelera el proceso de fermentación y desarrollo del sabor dentro del embutido. Esto se da por medio también de la combinación con el azúcar, el cual equilibra los sabores y favorece a la fermentación y reduce también la posible acidez que se pueda generar al momento de probarlo. Por otro lado, también usamos humo líquido, el cual aporta el sabor ahumado y tiene un efecto conservante para el embutido. Como se puede observar en la pantalla, se presenta el balance de masa. Este sirve principalmente para contabilizar los flujos y cambios de masa dentro de un sistema, en nuestro caso para la elaboración del cabanossi. Iniciamos con la pulpa de res con 618 gramos, que vendría a ser el 100% de su composición. Este es sometido a la molienda 1, en donde se obtiene una merma del 5%, correspondiente a 30,49 gramos. Después, este es pasado a- al mezclado, en donde la pulpa obtenida de 587,51 gramos se le añade los ingredientes como la sal, sal curante, vino tinto, especias, polifosfato, azúcar, nitritos, el potenciador de sabor. Después, esta mezcla que se obtuvo 755,02 gramos es sometido a la molienda 2, en donde se le añade la grasa de cerdo, el agente de maduración y el humo líquido. El resultado de este es una merma igualmente de un 5% del 59,53 gramos. La mezcla obtenida con un total
de 1065,5 gramos pasa al proceso de embutido, en donde se obtiene una merma del 22%, equivalente a 237,71 gramos. Tras este embutido, se obtiene un total de 827,83 gramos de cabanossi en tiras, cuyo rendimiento es alrededor del 77,69%. Continuando, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una herramienta que nos permite de manera visual observar todos los pasos para la elaboración del cabanossi. Este empieza por la recepción de materia prima, en donde se preparan las proteínas a usar. Estas proteínas pasan un proceso de cortado y de preparación. Aquí es donde interviene la carne de res y la grasa de cerdo. Estos cortes son reposados en refrigeración mientras se procede a las actividades que son el pesado de todos los ingredientes como los aditivos, condimentos, vino y demás. A la vez también se realiza el lavado de la tripa natural. Después de esto se hace el molido de la carne de res y después se mezcla todos los ingredientes que fueron pesados anteriormente. Esta mezcla es reposada durante 30 minutos a 10 grados centígrados. Transcurrido este tiempo ocurre el primer molido en donde se lo mezcla con la grasa de cerdo. Tras hacer elaborado esto se genera la emulsión. Después pasamos al embutido de la emulsión en donde interviene el agente de maduración y el humo líquido. Posterior a este procedimiento se deshidrata las tiras de embutido para pasar a la maduración. Este transcurre en un tiempo de 2 semanas. Una vez terminado el lapso, se observa todos los resultados y las pruebas organolépticas, dando fin al proceso. Iniciamos pesando la carne de res, la cual nos dio un valor de 618 gramos, lo cual nos sirvió para realizar nuestra formulación, basada en la cantidad de carne de res para poder pesar los demás insumos. Mientras se formulaba, nos dedicábamos también a hidratar la tripa natural, la cual se la hizo solo con agua y que el agua pase a través de la tripa, para que esté lo más humectada posible para evitar tener problemas al momento de realizar el embutido del cabanossi. Luego de esto, cortamos la grasa de cerdo que íbamos a utilizar. Esta era mayormente un tipo de grasa premium, ya que contenía ciertas partes de carne de cerdo. Así pues, cortamos nuestra carne de res en los cubos más pequeños que se podía para poder llevarla a lo que sería la molienda de la carne. Mientras se cortaba la carne, también se realizaba el pesaje de las especies, el vino, la sal nitrante y el humo líquido que se iba a utilizar posteriormente. Se inició la molienda de la carne utilizando lo que sería un tamaño ancho para después tener la carne y molerla con la grasa para obtener una emulsión. Al finalizar la primera molienda, se realizó un pesaje de la carne para poder obtener rendimientos. Esta luego se le añadió las especias, el vino y la sal nitrante para poder iniciar lo que sería un mezclado y que se humecte la carne. Luego de este mezclado manual, se envió la carne a refrigeración para poder potenciar el sabor de las especies y del vino. Luego de esto, la carne
fue llevada a lo que sería la segunda molienda. Primero lo que se realizó fue un pesaje de la carne y luego se realizó estas bolitas con la grasa dentro para poder generar una emulsión homogeneizada, por lo que en este caso se utilizó lo que sería un tamaño de corte mucho más pequeño que el primer corte de la carne. Finalmente, la masa emulsificada fue pesada nuevamente para la obtención de rendimientos, que en este caso tuvo un valor de 1065 gramos. Para culminar el proceso, se realizó lo que es el proceso de embutido del cabanossi dentro de las tripas naturales. En este caso, lo que se realizó fue una pequeña humectación final para proceder con el embutido y evitar que se generen rupturas en la tripa y también que se adhiera lo que sería bolas de aire dentro de la emulsión y dentro del embutido. Finalmente, nuestro proceso culminó con el pesaje de lo que es nuestro cabanossi y la deshidratación del mismo por 12 horas a 45 grados centígrados para obtener un embutido de calidad que se asemeje a las características deseadas. Analizadas desde el punto de vista sensorial y también evaluar cómo percibían la muestra los panelistas, evaluando factores como el color, el sabor, también se evaluó la textura, la saladez y el ahumado de cada una de las muestras. Asimismo, en el caso de la prueba de diferenciación, se analizaron de si las personas sentían alguna diferencia entre ambas muestras, si sentían cuál tenía un mayor ahumado, una mayor salinidad, cuál tenía una mayor firmeza, cuál tenía un mayor sabor y en el caso de los resultados del análisis sensorial, tenemos a la muestra K707, que fue el cabanossi comercial, y la muestra K555, que fue el cabanossi elaborado por nosotros. Analizando cada uno de los parámetros, empezando por lo que sería el color, la muestra K707 tiene una media de 4 y un valor unilateral con P, que es de 0.10, que significaría que no es una prueba significativa. En cambio, la muestra K555 por el lado del color presenta un valor de una media de 4 y un valor P unilateral de 0.037, lo que significa que es una muestra significativa. Aunque ambas tengan el mismo promedio, los datos de la muestra K555 demuestran que existe una diferencia significativa dentro del análisis, lo cual debe ser una mayor dispersión o una menor uniformidad. En el caso del olor, tenemos que la muestra K707 es mucho más significativa que la muestra K555. Ambos productos presentan diferencias perceptibles en el olor, siendo el K707 una puntuación ligeramente más alta, por lo que resulta que es más agradable para los consumidores. En el caso del sabor, tenemos del valor de la muestra de K707 de 4.71 con un P de 0.03 y la K555 con una media de 4.16 y una P de 0.17. Esto significa que ambas muestras son significativas. Sin embargo, la muestra K707 fue valorada de mejor manera, por lo que se puede decir que esta era la favorita de los consumidores. En el caso de la textura, la muestra K555 es la que presenta mayor significatismo aquí en la prueba. Al tener una media más alta, la diferencia también debe
se da por lo que indica mayor variabilidad en la textura, siendo que esta se presentaba como un producto que tenía mayor dureza. En el caso de la saladez, ambas presentan valores similares, por lo que se puede decir que hay diferencias notables en el nivel de sal, siendo el K707 el que se percibe como un producto que tiene mayor salado al tener una media de 4.35. Finalmente, en el ahumado podemos decir que la muestra K707 tiene diferencias más significativas que la K555, por lo que el K707 fue el que se percibe como que tiene un mayor ahumado que la K555. En el caso del análisis sensorial se utilizó lo que fue una escala hedónica de 7 puntos, siendo el 1 que indicaba que el panelista le disgustaba extremadamente la muestra y el 7 que le gustaba extremadamente. Aquí podemos ver como resultados más específicos que la muestra K707 presentaba un mayor agrado en lo que es textura, sabor, ahumado, olor y saladez. Su color obviamente es variable, ya que tiene altos puntajes en lo que sería el valor de 2 y en el valor de 4. En el caso de la muestra K555, vemos que esta posee una mayor aceptabilidad en lo que es el color, también un poco en lo que es en la saladez, está casi par en lo que es el sabor, con lo que tiene un valor de 3 y un valor de 6 a 7, y en el ahumado igual. Se ve que la textura no fue tan deseable al tener un alto puntaje en el valor de 2 y también al tener en el olor un mayor puntaje no fue tan deseable, por lo que estos puntos serían unos puntos de mejora. Finalmente, como resultados del análisis sensorial, se tiene que la muestra K707 tuvo una mayor preferencia por los panelistas al tener un 51.6% de aceptabilidad, mientras que la muestra K555 obtuvo un valor de 48.4%, por lo que entre ambas muestras existe una diferencia de 3.2%. En base al análisis sensorial y las recomendaciones escuchadas, así también como todos los aspectos que se analizaron durante y después del procesamiento, podemos dar como las reflexiones finales de cada uno de los miembros del equipo con Antonella Ortiz, en donde ella menciona que hay que concentrarse en una mezcla armoniosa y el tratamiento de las especies a usar. Al referirse a los tratamientos, es aplicarles ya sea un tratamiento térmico para así potenciar aún más el sabor de las especias. El integrante Felipe Espín habla sobre la gestión de la temperatura durante la fase de cocción para potenciar los sabores, ya que es muy importante para así rendir de una manera en cuanto al sabor. Y por último, mi persona, Carla Pérez, es fundamental dominar el uso de la sal y el proceso de curado, ya que aquí en este punto interviene el sabor que va a potenciar el sabor del cabanossi. A manera de conclusión, para la próxima elaboración se recomienda un ajuste en la cantidad total de las especies, reduciendo así entre un 15 y un 20% para ajustar gradualmente una o dos de las especies dominantes en lotes futuros. La formulación final del Cabanossi presentó pequeños ajustes en cuanto a la proporción de insumos usados. La primera fue la proporción de cada especie usada. Aquí se logró una distribución equitativa de la mezcla, representando en un 33.33%. A su vez, también se eliminó el uso de carragenina y así logramos tener un uso total de los ingredientes empleados en primera instancia. Los ingredientes empleados tenemos la carne de res que aporta sabor, textura y valor proteico, la sal que realza el sabor y ayuda a la conservación, la grasa de cerdo que ayuda a la jugosidad, sabor y textura del cabanossi, la sal curante que previene el crecimiento microbiano. Continuando con los ingredientes, tenemos al vino tinto que añade aroma, sabor y contribuye a la fermentación.
las especias que dan sabor y aroma característicos, el tripolifosfato de sodio que ayuda a la retención de agua y textura, el glutamato monosódico que ayuda a potenciar el sabor umami. Seguimos utilizando nitritos, aunque en una menor proporción, que nos permitió obviamente a conservar el color del cabanossi y a actuar como agente antimicrobiano. El agente de maduración usado fue un ácido láctico, el cual nos permitió el desarrollo del sabor con ayuda del azúcar, que aparte también nos ayuda a equilibrar los sabores. Y usamos humo líquido para aportar ese sabor ahumado característico del producto. Iniciamos cortando en pedazos pequeños lo que es nuestra carne de res y seguimos con el corte de la grasa de cerdo. Estas son pesadas para la formulación, seguidas del pesaje del resto de ingredientes. Luego molemos la carne de res sola en un tamaño grande. Esta es pesada y luego se le añade todo el resto de los condimentos, como se puede ver en el video. Cabe mencionar que estos deben ser mezclados a mano de manera uniforme y se los lleva a refrigeración mientras hidratamos la tripa. Luego sacamos la carne de res y la molemos junto con la grasa en un tamaño más pequeño en el molino de la carne. Luego esta es pesada con la finalidad de obtener rendimientos y la embutimos con la tripa natural previamente hidratada, que luego es enviado al fermentador a 35 grados por un tiempo de 24 horas, que luego es enviado a una maduración en el cuarto frío por un tiempo alrededor de 15 días. Cabe mencionar que se debe controlar muy bien la temperatura dentro del cuarto para obtener mejores resultados. Como producto final, nosotros obtuvimos un cabanossi, que es un tipo de salchicha de origen europeo, con el mismo diámetro que fue sometido a un proceso de maduración y está principalmente elaborado a partir de carne de res, carne de cerdo y ciertos condimentos. Podemos observar que el producto final presentó dos etapas, se lo puede ver en fresco y en el proceso de maduración, en la que se destacan sus características de textura firme, un color rojizo casi marrón y un aroma bastante especiado, que lo que buscamos es tener o distinguir al producto con un sabor intenso y bastante versátil para consumirse como un aperitivo. Continuando, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una herramienta que nos permite de manera visual observar todos los pasos para la elaboración del cabanossi. Este empieza por la recepción de materia prima, en donde se preparan las proteínas a usar. Estas proteínas pasan un proceso de cortado y de preparación. Aquí es donde interviene la carne de res y la grasa de cerdo. Estos cortes son reposados en refrigeración mientras se procede a las actividades que son el pesado de todos los ingredientes como los aditivos, condimentos, vino y demás. A la vez también se realiza el lavado de la tripa natural. Después de esto se hace el molido de la carne de res y después se mezcla todos los ingredientes que fueron pesados anteriormente. Esta mezcla es reposada durante 30 minutos a 10 grados centígrados. Transcurrido este tiempo ocurre el primer molido, en donde se lo mezcla con la grasa de cerdo. Tras hacer elaborado esto, se genera la emulsión. Después pasamos al embutido de la emulsión, en donde interviene el agente de maduración y el humo líquido. Posterior a este procedimiento, se deshidrata las tiras de embutido para pasar a la maduración. Este transcurre en un tiempo de 2 semanas. Una vez terminado el lapso, se observa todos los resultados y las pruebas organolépticas, dando fin al proceso. Para el balance de masa se emplearon las mismas etapas ejecutadas desde el principio del proyecto, que son molienda 1, mezclado, molienda 2, embutido y la obtención del producto final. En este caso se obtuvo un lote de 588,49 gramos, obteniendo un rendimiento del 95%. Con el producto final obtenido, se realizó un análisis sensorial de una única muestra de cabanossi, donde participaron alrededor de 30 panelistas, de los cuales el 43.3% tenía 17 y 20 años, otro 43.3% tenía entre 21 y 24 años,
un 3.3% estaba en un rango de 25 y 28 años, el otro 3.3% en un rango de 28 a 31 años y el 6.7% tenía 32 años o más. En cuanto al género, el 60% de los participantes fueron mujeres y el 40% hombres. Esta diversidad permitió obtener una evaluación sensorial que es considerada representativa para obtener los resultados presentados a continuación. Los resultados del análisis sensorial fueron analizados mediante un análisis estadístico con una distribución normal por la prueba de Shapiro-Wilks, como se muestra en la figura 25, y se puede ver sus gráficas de distribución en las figuras 26, 27, 28, 29, 30 y 31 que muestran cada una de las variables analizadas. En general, se puede decir que el análisis sensorial del Cabanossi que se realizó evidenció una alta aceptación general del producto. Todos los atributos evaluados obtuvieron puntajes superiores a 4/5, donde se destaca que el que tuvo mayor porcentaje fue el ahumado, que tiene un 4.67, que seguía del olor, luego del sabor y luego de las saladez del producto. Esto indica que el producto en general fue percibido como muy agradable por los panelistas que realizaron el análisis. Aunque existe alguna variabilidad en las respuestas, los resultados reflejan que hay una opinión mayoritariamente positiva, por lo que el Cabanossi es bien recibido sensorialmente y por lo que se debería trabajar en los aspectos que tienen menor puntaje para ver qué mejoras se pueden realizar en un futuro. Entre las conclusiones de la fase 3 con la de la fase 2, hemos aprendido que la reducción y el buen uso de sales y especias nos han ayudado a tener un mejor aporte de sabor. Esto se alinea también con el método de deshidratación usado, ya que se ha cambiado a una maduración durante 2 semanas en un cuarto frío, con control de mohos y levaduras con sustancias como el vinagre. Esto lo que nos ha ayudado en su conjunto es a tener un cabanossi con una mejor retención de humedad, con un mejor nivel de apariencia y una concentración de sabores mucho más apreciable. Sin embargo, aún no se puede concebir que este método sea el más óptimo, ya que se ha podido notar ciertos errores en lo que viene a ser el embutido y también en la calidad de la costra del producto madurado. Es por ello que entre las mejoras posteriores que nosotros podríamos identificar es, por ejemplo, un mejor uso en los insumos que se utilizan. Por ejemplo, los conservantes naturales que podrían alinearse a las tendencias actuales y nos permiten tener alimentos mucho más sanos, naturales y que logren tener también una vida útil al producto mucho más óptima. Otro de los puntos que se podría tomar en cuenta también es el tipo de tripa que se está usando y el tipo de embutidoras en la misma línea. A su vez, se necesita utilizar cepas nuevas o cepas de cultivos específicas para cárnicos, ya que esto es lo que nos van a ofrecer el desarrollo de un sabor mucho más complejo y específico para lo que viene a ser este tipo de productos madurados.